Bienvenidos, estoy muy agradecida con Dios porque este domingo Dios nos permite alabarlo, darle la gloria solo a Él y te invitamos a que nos acompañes a celebrar a Dios, a alabar a Dios, a adorar a Dios, a ser edificados por Dios en su palabra hoy en este domingo. Su palabra dice en Miqueas 7:19, porque la misericordia es tu especialidad, eso es lo que más amas y la compasión por nosotros. Gracias a Dios hemos gustado que nuestro Dios es bueno y te invitamos a que te quedes esta mañana a adorar al único digno de toda adoración y de toda alabanza. Bienvenidos. Bienvenidos hermanos, y en este periodo de alabanza quiero comenzar leyendo el Salmo 9, que dice así: Señor, te alabaré de todo corazón y hablaré de todos tus portentos. Por ti me alegraré, oh Dios altísimo, y cantaré alabanzas a tu nombre. Ante ti mis enemigos huyen, ruedan por el cielo y perecen. Tú eres un juez justo, y desde tu trono defiendes mi causa y me haces justicia. Sometes a las naciones, destruyes a los malvados y borras para siempre su memoria. Mis adversarios se han desvanecido, han quedado destruidos para siempre. Con ellos se borró el recuerdo de las ciudades que tú destruiste. Pero tú, Señor, permaneces para siempre y tienes preparado tu tribunal de justicia. Con justicia juzgarás al mundo, con rectitud juzgarás a las naciones. Tú, Señor, eres el refugio de los pobres, eres su amparo en momentos de angustia. En ti confían los que te conocen tu nombre, porque tú, Señor, proteges a los que te buscan. Aleluya, aleluya, oh, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Aleluya, aleluya, oh, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Aleluya, 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 oh, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró, pues sufrió aquel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo.
Leamos el siguiente pasaje. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Cantemos lo siguiente. Mi vida está en ti, escondida en tu amor. Mi vida está en ti, segura en tu salvación. Pondré mi mirada arriba donde tú estás. Pondré mi confianza en tu fidelidad. Arriba donde tú estás, reinando con poder. Tú tienes la autoridad, resplandeciente en majestad. Todo está bajo tus pies. Mi vida está en ti, escondida en tu amor. Mi vida está en ti, segura en tu salvación. Pondré mi mirada arriba donde tú estás. Pondré mi confianza en tu fidelidad. Arriba donde tú estás, reinando con poder. Tú tienes la autoridad, resplandeciente en majestad. Todo está bajo tus pies, reinando con poder. Tú tienes la autoridad, resplandeciente en majestad. Todo está bajo tus pies. Pondré mi mirada arriba donde tú estás, y pondré mi confianza en tu fidelidad. Arriba donde tú estás, arriba donde tú estás. Arriba donde tú estás.
El Salmo 27:1 nos dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Sigamos alabando. En tinieblas estaba perdido, sin amor. Te ignoraba y no te escuchaba, oh Señor. Tenía todo lo que yo deseara, las riquezas del mundo buscaba. Y aún así en tu mente yo estaba, oh Jesús. Y con lazos de amor me atrajiste y tu luz. Poco a poco moldeaste mi alma, me cambiaste con tu palabra. Eres la luz que ilumina mi interior. Brilla fuerte, Cordero y León. No más tinieblas en mi corazón. Que tu amor que mi alma sacia, no deje que yo me caiga. Eres la luz que ilumina mi interior. Me has mostrado cosas tan grandes en tu cruz. Y en momentos de angustia y de muerte sanas mi dolor. Ahora sé que tú eres el camino, ahora todo ya tiene sentido. Eres la luz que ilumina mi interior. Brilla fuerte, Cordero y León. No más tinieblas en mi corazón. Que tu amor que mi alma sacia, no deje que yo me caiga. Eres la luz que ilumina mi interior. Eres santo. Eres santo, eres digno, has limpiado mi pecado. Eres santo, eres digno, has
es la luz que ilumina mi interior. Cristo es la luz. Cristo es la luz que ilumina mi interior. Gracias a Dios, como Ministerio de Consejería Bíblica Familiar Centro Sodi, estamos muy agradecidos por esta bendición de celebrar 13 años. Este año en particular ha sido muy significativo, muy relevante, muy diferente a los otros años, pues con esto que hemos experimentado absolutamente todo, ¿verdad? Hoy hace un año de el inicio de esta pandemia, y aunque se cerraron muchas casas, muchos templos, muchos otros establecimientos, pues Centro Sodi siguió abierto, y siguió abierto porque tenemos a nuestro Dios que es excelente en misericordia, que su compasión por nosotros y su gracia restauradora la hemos visto obrar, en especial muy significativamente este año. Ha sido muy alto el porcentaje, ha sido incesante los problemas que Dios nos está permitiendo atender, y hemos sido testigos de cómo Dios restauró matrimonios que precisamente por esta exigencia de permanecer en casa, surgieron ahí dificultades en las relaciones, en la comunicación, ¿sí? Se identificaron esas problemáticas que no se habían resuelto. Vimos también cómo familias, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, experimentaron mucha ansiedad, mucho temor, definitivamente un temor real, relacionado por el miedo a ser contagiado, ¿sí? Mucho estrés y mucha depresión, que son esas principales enfermedades a las que nos estuvimos enfrentando en nuestra consejería este 13º año. Y esas necesidades de ansiedad, de estrés, de depresión tan latentes, pues vimos cómo la gracia de nuestro Dios, que es nuestro consejero admirable, obró, y cómo Dios, a través de cada uno de nosotros como consejeros, nos invitó y le plació usarnos como sus siervos, como sus llamados, para atender estas familias. Hemos sido testigos de cómo familias, matrimonios, niños, adolescentes, jóvenes, muy afectados por la pornografía, por el abuso sexual, por la frustración, por estar en ese aislamiento, padecieron también esta pandemia en esa área emocional, y no se diga espiritual. Así es que este ha sido un año muy significativo para nosotros, muy relevante de ver a nuestro Dios como consejero admirable obrando en la vida de tantas familias, y por eso estamos muy agradecidos con Dios. Gracias, porque sabemos que es la bendición que ustedes, nuestra amada iglesia, nos da bajo la cobertura en oración. Gracias a Dios por cada uno, gracias a Dios por su fidelidad, y gracias a Dios que su Espíritu Santo nos da esa oportunidad de venir a familias no con palabras de humana sabiduría, sino anunciando al Cristo vivo, al Cristo resucitado, que obra, sí, en nuestra redención, pero también en nuestra sanidad. Gracias, y gracias a Dios por esta bendición de estos 13 años. Los amamos. Bien, una vez más, bienvenidos, y vamos ahora a disponernos a compartir el mensaje de las Escrituras. Solamente decimos que necesitamos fortalecer cada vez más esto que se ha dado ya por la gracia, la bendición de Dios en este tiempo.
en nuestra relación fraternal y nuestra relación espiritual como iglesia, como parte, los miembros unos de otros aquí en la iglesia, ¿no? Esta semana necesitamos seguir orando. Dios ha probado la vida de algunos de nuestros amados y necesitamos apoyarles en oración, apoyarles en lo que se pide para unirnos a ellos también en todo lo que han estado pasando. Y no olviden que, bueno, poco a poco están las cosas volviendo a una normalidad y también va a suceder con nosotros. Ya estamos nosotros en la manera de organizarnos para regresar presencialmente al culto dominical. Vamos a tener ya noticias, lo vamos a hacer de una manera organizada, lo vamos a hacer de una manera en la que vamos a respetar todas las medidas que se nos piden. Pero que nadie de nosotros estemos cerrando una puerta de lo que pasó atrás, porque ha sido muy enriquecedor. Después vamos a hablar de esto. Pero gracias a Dios por lo que el Señor hasta ahora nos ha permitido aprender, conociéndolo a Él y aprendiendo a descansar más en su palabra, ¿no? Ahora nos toca hablar acerca del mensaje que el Señor Jesucristo da a la iglesia de Tiatira. Estamos allá en el capítulo 2 de Apocalipsis, a partir del verso 18. Miren cómo dice la Escritura. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tenéis, reténganlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oremos. Señor, guíanos, Señor, con tu palabra. Siempre, Señor, ese es el deseo de tu corazón, que tu iglesia se fortalezca en las revelaciones y en la dirección de tu palabra. Cuánto más, Señor, cuando nuestra oración es esta, que veamos a Cristo y que vayamos a Cristo. Guíanos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, estamos ahora ante volver otra vez al Apocalipsis. No se me olvide que los ojos con el que nosotros miramos el Apocalipsis son ojos para encontrar a Cristo, ¿no? Es la interpretación cristocéntrica del Apocalipsis, es Jesucristo, porque Él es el personaje central de todo este texto del Apocalipsis, ¿no? Él abre y Él cierra. Juan lo escribe de esa forma y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque aunque parezca incomprensible, pero en realidad usted puede revisar mucho del material que hay hoy en día para
entender Apocalipsis, y Jesucristo es el personaje olvidado del Apocalipsis, ¿no? Parece un adorno, no es el eje central de la interpretación de este texto, ¿verdad? Parecería como si para muchos la bestia sea el centro del Apocalipsis. Parecería como que se presta más atención al dragón y al Armagedón que al Cordero y la autoridad y la victoria que tiene el Señor Jesucristo, ¿no? Y recuerde que más que un libro que nos cuenta la historia del fin del mundo, el Apocalipsis es el libro que nos cuenta que Jesucristo es el principio y el fin de todas las cosas. Así abre, así cierra, ¿no? Porque ningún tema es más enfático en el Apocalipsis que mirar a Cristo, que ver a Cristo desplegando todo su poder, toda su deidad. Así que sometamos nuestro pensamiento, porque hay tentaciones. Leer el Apocalipsis hay toda una tentación para encontrar morbosamente cosas ocultas que queremos ver ahí. Y hoy en día, en las que se ha preparado por años y años a nuevas generaciones atraídas por los monstruos, los personajes cósmicos y los aliens que tienen multiformas. Aquello todo causa en nosotros también, ahora en el Apocalipsis, como cierta atracción desde ese punto de vista. Pero no es así. Yo les invito, mis hermanos, es Cristo el eje central y la victoria de Cristo para nosotros. Estamos hablando de Tiatira, ahora le toca hablar a esta iglesia de Tiatira. Tiatira era la ciudad más pequeña y tal vez la menos famosa de estas 7 iglesias a las que Jesús les habla, ¿no? Sin embargo, Tiatira también presenta su propio contexto y sus propias circunstancias, ¿no? ¿Cuál es? Que de todas ellas, Tiatira era la ciudad que estaba sumergida en todos los asuntos y en la vida comercial, mercantil. De las 7 iglesias, la iglesia de Tiatira presenta un contexto meramente o completamente comercial, empresarial. Es más, la historia que usted puede investigar revela que en Tiatira era muy difícil encontrar una familia residente de Tiatira que no perteneciera a un gremio, a un sindicato, lo que sería para nosotros un sindicato, que revelara o refiriera a qué se dedicara la familia. Había sindicatos o agrupaciones para todo lo que se producía en la ciudad, ¿no? Artesanías, herreros, embarcaciones, comercio, todo aquello estaba organizado por agrupaciones y aquellos sindicatos revelaban muchas cosas de lo que significaba el concepto de la vida, el concepto de Dios, el concepto de las relaciones. Y se sabe que Tiatira tenía como la fuente que le identificaba o el emblema que le identificaba para ellos era el dinero, ¿sí? Entre más empoderada podría ser una familia como resultado de sus oficios y resultado de sus relaciones con otros en esas agrupaciones o sindicatos, era una familia que era más reconocida en Tiatira. Se dice eso porque, por ejemplo, en la historia todavía podemos ver que se han encontrado y se han conservado monedas que se manejaban y que se habían también ahí elaborado en Tiatira, ¿verdad? Que tenían diferentes figuras.
todas relacionadas. Por ejemplo, los gremios que pertenecían a la herrería, porque ahí se trabajaba mucho el bronce y otros elementos, así acuñaban su propia moneda y tenían un valor que lo intercambiaban con las monedas de otros comerciantes, artesanos, todo aquello, y el valor lo intercambiaban, pero les definía quién movía más monedas, quién era más movido en las relaciones comerciales, empresariales, mercantiles. Esto ejercía un gravísimo problema para la gente que vivía ahí en Tiatira. ¿Por qué? Porque los cristianos de Tiatira, a diferencia de Pérgamo, ahora estos cristianos tenían que convivir. Para sobrevivir y trabajar, tenían que convivir y pertenecer a uno de los gremios. No era yo aparte. A uno de estas agrupaciones tenían que pertenecer, y eso significaba que tenían que participar en todo lo que se organizaba en cada uno de estos grupos. La problemática que presentaba ahora para la iglesia ahí en Tiatira es que la vida de la ciudad estaba alrededor y sumergida en esa red poderosa que se vivía en toda la ciudad para comprar algo, o para vivir en cierto lugar, o para poder tener ciertos privilegios. Así que, aunque en Tiatira la religión no era un gran problema, porque era una sociedad más materializada, no había un templo al emperador como lo había en Pérgamo, y hace 8 días lo veíamos, esa amalgama que era muy diabólica entre la religión y el poder del gobierno. Aquí Tiatira, los cristianos de Tiatira lo que viven es el dinero es el poder, el dinero es el Dios, y se dejaba ver en todas las relaciones comerciales, en la vida diaria. La sinagoga no hostigaba a los cristianos, ¿no? Pero entonces esto hacía que todo el poder y la vida social sumergida en el comprar o vender, o en el ofrecer servicios y ser pagados, hacía entonces que cada vez más fuera atacada la iglesia con lo secular, con el comercio, ¿no? Con el acto de tener que convivir con esos gremios o esos sindicatos que participaban dándole tributo a alguno de los ídolos para poder tener la bendición, como hasta hoy en día sucede. Y también el asunto del que ahora se está hablando Jesús para la iglesia de Tiatira, es que en Tiatira se sabe que había una mujer muy dinámica, una mujer muy poderosa en la ciudad. No sabemos si era una mujer como una representante del sindicato más fuerte de la ciudad, pero sí era una mujer que era ampliamente conocida, muy influyente en la ciudad, y se le conocía como una profetisa. Imaginen esta idea, una profetisa que tenía autoridad sobre los gremios, las agrupaciones comerciales, pero hablaba de Dios, hablaba de los ídolos. Por eso se le respetaba, se le temía, porque imagínense, era como esa semidiosa que tenía poderes sobre los comercios, pero no poderes como divinos, sino la influencia de su conocimiento tal vez sobre los asuntos comerciales. Ahora esta mujer quería llegar más allá y quería ahora tomar elementos religiosos para respaldar lo que ella decía. Son los profetas, o una profetisa falsa de Dios, que difundía como un laxismo, difundía
no te comprometas con Dios. Y eso era el ambiente en donde la iglesia de Tiatira vivía. Por eso, cuando nosotros ya comenzamos a ver el mensaje de Dios para la iglesia, hay dos cosas bien importantes. La primera es que en el versículo 18 nos dice que Jesús se presenta con ojos como llama de fuego. Y ahí ya nos empezamos a dar cuenta cuál es la manera en la que, cómo es la forma en la que Juan está viendo la manera en la que Jesús se acerca a la iglesia en las condiciones en las iglesia vive. Porque los ojos de fuego es bien interesante porque era la forma, el fuego era el elemento con el que Tiatira se había hecho más popular comercialmente en el mundo de Asia Menor, porque forjaban el hierro, porque trabajaban a altas temperaturas en la artesanía. Y entonces los ojos de fuego, otra vez, que el fuego era el elemento en el que más recurrían para todos los productos. Ahora Juan dice, Jesús es el que tiene ojos para dominar y para ver y para penetrar poderosamente como el fuego que ustedes usan. Y cuando dice también que Jesús fue visto como con pies semejantes al bronce bruñido, ¿verdad? Pues nos está hablando de que en Tiatira una de las principales industrias que había en la ciudad pues era la fundición de ese material de bronce, ¿verdad? Sabe que eso me sorprendió mucho. Un dato que obtuve es que en Tiatira se producían las armaduras, las armaduras de bronce pesadísimas que usaban los gladiadores o los soldados fuertes de Roma. De ahí salían todas las armaduras metálicas que usaban estos soldados. Y entonces lo que tenemos aquí es que cuando dice Juan, Jesús tenía los pies semejantes hacia ese bronce. Está otra vez hablando de la autoridad que Tiatira cree tener por su poderío económico, teniendo control sobre los metales y el fuego. Dice, es Jesús, es la autoridad de Jesús, ¿no? Y continuando con esto, lo que ahora lo que encontramos es que Jesús se acerca a la iglesia de una manera muy pastoral a partir del verso 19 y le reconoce virtudes a la iglesia como a ninguna otra. Miren qué interesante es esto, ¿no? Tiatira está pasando por un cáncer profundo que está, la iglesia de Tiatira, que está ensombreciendo su futuro. Pero Jesús reconoce antes que Tiatira es una iglesia, aquí lo tenemos, en donde, verso 19, ¿verdad? Conozco tus obras. Y dice cuáles son. Son obras de amor y de fe, ¿no? Son obras comparadas con la iglesia de Éfeso, por ejemplo, en donde ya habían perdido su primer amor. Ahora el Señor Jesús dice, yo reconozco que mantienes estas obras de fe y de amor. Y todavía más, ¿no? En la radiografía que el Señor Jesús habla sobre la iglesia de Tiatira, habla de que es una iglesia que está creciendo espiritualmente. Tus obras del principio son menores a las de ahora. Ahora sigues creciendo. Pero en medio de todo esto, ahora viene una sentencia muy profunda para la iglesia. Por eso para nosotros esto es algo que nos debe alarmar a nosotros, ¿no? Porque Jesús sigue siendo el mismo y el acercamiento de Jesús para nosotros es pastoral, ya lo hemos dicho. Nos habla, nos bendice, reconoce entre nosotros lo que el Señor Jesús ha producido, pero nos advierte. Y entonces lo que hace aquí es cuando Jesús dice en el verso 20, toleras a una mujer, a esa profetisa que de la ciudad
está influyendo a tus propios miembros. Y como ella, muchos de ustedes están negándose a arrepentirse de ese pecado de secularizarse, de ese pecado de hacerse más a la forma de la sociedad que mantener la fidelidad a los principios del Evangelio. Jesús llama a esa mujer, a esa Jezabel, pero también llama a los hijos, es decir, a los seguidores de esta mujer. ¿Qué dice la palabra? Bueno, Jezabel creo que todos, o podríamos todos entender, ¿verdad? Ahí en Primera de Reyes 16, pues nos habla de esta historia en la que esta mujer, la esposa de Acab, estaba completamente en contra de los profetas de Dios. Y esta mujer había introducido a Israel la adoración el balaísmo, ¿verdad? La introducción del ídolo de Baal, y entonces completamente buscaba desviar al pueblo de Dios a la fidelidad al Jehová de los ejércitos, ¿no? Esta nueva Jezabel, Jesús la apoda así. Esta mujer tiene las mismas intenciones de apartar al pueblo de Dios de la fidelidad a Cristo. Y en aquel tiempo utilizaba la Jezabel del Antiguo Testamento, utilizaba sus influencias políticas, ¿no? Esposa del rey. Ahora esta nueva Jezabel utiliza sus poderes y sus influencias comerciales. El mundo y la sociedad puestos a los pies del dinero, de las ganancias económicas para tener más bienestar y comodidad. Entonces, lo que resulta aquí es una sociedad y una iglesia que se conformista o conformada al imperio del dinero, ¿no? Y a lo que el dinero otorga, ¿verdad? Por eso entonces, combinada con lo carismático que pudiera ser la palabra de Dios, esta mujer utilizaba términos cristianos, pensamientos o principios cristianos, y entonces de eso así maquillaba pues todo el poder que ella ejercía sobre los gremios y los sindicatos. Y eso empieza a oler a lo que sucede hoy en día. Cuando cada vez más tenemos una sociedad, y ahí nos movemos, en donde nos empodera a luchar y a trabajar, a conseguir lo que queremos. Y hasta nos refiere textos bíblicos, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice: retengan con firmeza lo que ya tienen, cueste lo que cueste, en el verso 25, hasta que yo venga. Ese es el llamado que hace el Señor en el ambiente hostil para una iglesia que quiere ser fiel a Cristo y al Evangelio, en los principios de mostrar a Cristo, de depender del Señor y de no caer a las tentaciones de lo que el dinero puede darte, puede producir en ti. ¿Qué dice el Señor? A esta Jezabel la voy a postrar en cama. Es decir, le voy a mandar una enfermedad de tal manera que quede postrada en cama para que se revele que es una mujer que no tiene poderes, que es una mujer de carne y hueso y que yo soy el que tengo autoridad. Ojo con eso, ojos de fuego y pies de bronce. No, la autoridad de Jesús. Y dice el Señor, ¿verdad? En esa cama de enfermedad irán también muchos de sus seguidores. Una pestilencia, una enfermedad que mandará a todos esos amantes o discípulos o seguidores de esta mujer llamada Jezabel, ¿no? Una muerte trágica, tal vez, ¿no? O una manera en la que se está tal vez aludiendo a las plagas que tuvo Egipto en los tiempos de Moisés. Pero lo que sí creo que deberíamos aquí entenderlo todos, hermanos, es que el verso 21 dice: yo ya le di tiempo a ella. El Evangelio ha sido expuesto a ella y a sus seguidores. Pero dice el 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Porque ha habido tiempo y tiempo y tiempo en el que el Señor nos da con su palabra para que nosotros podamos ser muy claros y muy lineales en lo que significa Cristo y la palabra para nosotros, y que todo el demás mundo y tiempo y relaciones están a los pies del Evangelio de Cristo en nosotros. Debemos nosotros estar clarificando cada vez más esto, ¿no? Una advertencia, cuando dice la Escritura, habla una declaración muy tremenda, que habla diciendo los profundos secretos de Satanás. Dice: pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esta doctrina, hablando de Jezabel, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, ¿no? De ese reclamo que Jesús está haciendo, ahora Jesús es literal al decir que la forma en la que Jezabel y sus seguidores estaban también ejerciendo influencia sobre la sociedad es que ellos tenían nexos diabólicos abiertamente, ¿no? Manejaban las profundidades de un culto satánico en secreto, detrás de las cortinas, pero que finalmente mostrarían delante de la sociedad y delante de los demás de dónde proviene su poder. Juan está insistiendo aquí que esos secretos esotéricos y esos rituales esotéricos realmente son la forma en la que personajes como Jezabel se abastecen de poder, de carisma, de autoridad. Y estos personajes hoy en día siguen entre nosotros apareciendo, ¿no? Cuando estos grupos como Jezabel se jactan de conocer y de tener poderes sin recurrir a Dios, poderes de Satanás, dice la palabra, pero maquillados con la autosuficiencia, maquillados con el gran resultado que se tienen de las finanzas, de los comercios, de las propiedades y del buen manejo del dinero. Terminemos diciendo dos cosas. Una, el Señor Jesús promete algo a la iglesia, a los que no han caído ni han querido seguir este estilo de vida que Jezabel promete, la lideresa sobre el pensamiento comercial y material en el que vivía Tiatira, y la iglesia está metido ahí. En primer lugar, Jesús dice: al que salga vencedor, ¿no? Ahí al final dice: al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y Jesús ahí está refiriéndose exactamente en el centro del pensamiento de la sociedad de Tiatira, comercial, empresarial, mercantil. Jesús está diciendo: yo voy a compartir con ustedes mi autoridad. Esa es la primera promesa que les hace. El dinero no es la autoridad. El que pertenece a estos grupos gremiales y se codea con los hombres fuertes no son verdaderamente los que al final van a quedar como dueños, como propietarios. Jesús habla de que va a compartir con la iglesia de Tiatira otra vez su gloria, y cuando todas las cosas sean renovadas, la iglesia de Tiatira permanecerá ahí. No es el dinero, no es la influencia, no son las relaciones, sino, dice Jesús, al que venciere, permaneciendo, guardando mis obras, el evangelio de Jesús. La primera promesa, entonces, como dice Mateo 19:28, ¿no? Que cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, entonces dice: ustedes se sentarán también en los 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel, ¿no?
Jesús decía, yo mismo les doy un reino, así como mi Padre me lo ha dado a mí. Piensen en esto y piensen que el vencedor es aquel que ha guardado el Evangelio de Jesús frente a la tentación del dinero, frente a la tentación de sentirse seguro por el dinero que tiene. Y dos, la segunda promesa que Jesús hace al que se mantiene fiel a la dependencia a Cristo es que también dice, les daré la estrella de la mañana. No es sencillo esto, a lo que Jesús se refiere exactamente al prometer la estrella de la mañana. Pero podríamos irnos a Números 24, 17. Fíjense qué interesante. Números 24, 17. Dice el texto, lo voy a leer ahora. Dice, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel, y herirá los sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Este texto habla de las dos promesas que Jesús hace, porque habla primero de levantarse cetro de Israel. Jesús está prometiendo a la iglesia de Tiatira ese cetro del reinado, de autoridad y de poder. Y también promete que van a mirar a esa estrella que saldrá. Creo aquí entonces, hermanos, que lo que está haciendo el Señor Jesús es fortaleciendo la vida, el ánimo de la iglesia, diciendo, me verán. La estrella refulgente de la mañana es el propio Jesús, el cual se presentará delante de la iglesia para recompensar su fidelidad. Y los está animando a no caer en esas garras y esa tentación de depender del dinero y sentirse bendecidos por Dios por la comodidad que se obtiene a través del dinero. Finalmente, entonces, veamos una aplicación para nosotros. No es cierto que negocios son negocios y que entonces todo se vale. No. La iglesia de Tiatira vivía en medio de un conflicto entre el sentido económico y el sentido espiritual. O luchaba en medio de una sociedad por trabajar para conseguir recursos económicos, pero tener que exponer su fe ante las actividades que realizaban estos gremios a los que se pertenecía. Es decir, todas estas agrupaciones hacían banquetes y hacían fiestas, y hacían celebraciones y recordatorios, porque agradecían a los ídolos, porque ofrecían banquetes y comidas, y al principio del banquete pues se bendecía el lugar, se le daba gracias a cierto ídolo, y en el nombre de cierto Dios se ofrecían esa comida para agradecer a todos. Y los cristianos decían, no puedo participar en eso. Sí, la situación de Tiatira era una situación que parece antigua, pero es bien moderna, porque es la situación que nosotros vivimos hoy en día. Cuando nosotros tenemos que participar en las oficinas, en los centros laborales, trabajando, esforzándonos, cumpliendo con aquel trabajo, pero sabemos que en algún momento aquello nos va a exigir cierta fidelidad al patrón, y el patrón a quien está encomendado para bendecir o para buscar bendición para ese lugar. Un 12 de diciembre, una fecha especial al santo patrono. Y entonces el jefe de la oficina o en la empresa nos dice, vamos a hacer aquello. Y entonces los creyentes en Cristo tenemos que percibir que aquello es pecado. En realidad ese es el pecado más
extendido y menos reconocido a la iglesia, la idolatría dentro de los centros laborales, ¿no? En donde sí se come lo dedicado a los ídolos, y debemos usted y yo tener mucho cuidado. Y cuidado con las falsas profecías, porque hoy en día hay muchas Jezabeles, hombres y mujeres, ¿no? A los cuales muchos en la iglesia aún recurren buscando alternativas, y buscando alternativas que parecen bíblicas, pero en realidad nos muestran a hombres y mujeres muy carismáticos que desvían la atención completamente de una entrega y una fidelidad a Cristo radicalmente. Estas profecías, estoy hablando de pastores que hablan de poder dar dinero a la iglesia y dar dinero a la iglesia para profetizarte bienestar. Estas profecías en donde estos líderes religiosos, estos profetas, donde líderes religiosos caen en adulterio. Pero la iglesia pasa por alto su pecado porque es más importante esa figura que su manera de vivir. Y entonces empiezan a enseñar cosas muy opuestas. Iglesias donde no hay problema por el libertinaje sexual. Y la fidelidad del evangelio cada vez más es menos enseñada, ¿no? Ojo con esto, en una iglesia en la que nos enseñan a vivir bajo la corriente del mundo, políticamente, educacionalmente, comercialmente, es una iglesia en donde no se está predicando el evangelio transformador de Cristo. Tenemos que vivir contracorriente. Y esto es ahora real para nosotros cada vez más por el gobierno en el que estamos viviendo, que nos va a exigir tener que hablar públicamente de nuestra fe con los conflictos de la educación sexual en las escuelas, con los conflictos de la tolerancia con los grupos homosexuales, con los conflictos de lo que significa el tributo o los impuestos y cómo son manejados por el gobierno. Todo aquello va a exigirnos que usted y yo digamos un no a vivir acomodados al pensamiento de la sociedad. Tiatira fue reconocida, pero Tiatira fue examinada por el Señor. La iglesia de Tiatira, examinada por el Señor, y les advirtió: al que venciere hasta el fin, yo le daré la autoridad conmigo y le daré la estrella de la mañana. Me mirarán a mí, les alumbraré yo, estarán junto a mí. No nos dejemos guiar entonces por falsos profetas, aunque nos hablen cosas preciosas y lindas de la palabra. Hablemos mejor y tengamos un corazón y unos oídos más accesibles al evangelio, que nos enseña que a pesar del sufrimiento que podamos llegar a tener, porque nos oponemos a un mundo materialista y a una iglesia que se acomoda al mundo de hoy, a pesar del sufrimiento que esto nos traiga, nosotros podamos decir, no, nuestro criterio es lo que dice la palabra: al que venciere y guardaré mi palabra hasta el fin, ese le daré parte conmigo. Guíanos, Señor, a ser valientes. Guíanos, Señor, a tener mucha necesidad de ti. Y ayúdanos, Padre, a poder tomar decisiones sabias cuando vengan estos días difíciles. Pero hoy, Padre, hoy mismo, ayúdanos a ser discípulos y discípulas tuyos que ponen en primerísimo lugar la obediencia al evangelio. Ayúdanos para no caer en las garras, en la tentación de buscar primero la comodidad que resulta del dinero. Si es que olvidamos, Señor, al necesitado que está junto a nosotros, y a vivir en una iglesia pensando unos con otros, para ser solidarios en las necesidades de otros.
Ayúdanos a mantener en nuestra iglesia los principios de tu palabra y con esos dejarnos guiar y sostener en nuestra relación contigo y con los demás. Y abre nuestros ojos más a la luz de Cristo y no a la luz del dinero, no a la luz de lo que puede producir en nosotros, Señor, el creer que tú solamente nos bendices teniendo dinero, teniendo salud. No, Señor, tú eres el Dios fiel que a través de toda circunstancia nos muestras tu fidelidad. Honra y gloria a Cristo. En Él oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos. De esta manera queremos agradecer al Señor en este culto, lo que Dios nos ha permitido como iglesia también lograr o celebrar en su nombre a través del grupo del Ministerio Sodi. Miren, dice la Escritura: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y luego habla de la forma de ese amor, que no es emocional, sentimentalmente. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. 14 y 15 de 1 de Juan 4, esto es lo que quiero resaltar. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y estoy seguro que esta ha sido la causa del por qué 13 años de permanencia del ministerio, porque se ha buscado mostrar a Jesús y compartir a Jesús como la solución, el parteaguas para toda dolencia, para todo problema emocional que vive una persona. Así que Dios les guarde, damos gracias a Dios por ustedes y por los otros que también han pasado por este equipo. Pero lo que nos toca a nosotros hoy celebrar, vamos a decirle muchas gracias al Señor. Dios ha sido fiel. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús. Hoy en nuestros hogares, presenciando esto, nos unimos todos en gratitud a ti porque nos diste la oportunidad de ver nacer, Señor, a un ministerio que en aquellos años fue pionero, picó piedra y finalmente, Señor, gracias porque lo has convertido en un referente, Señor, para los ministerios de consejería bíblica, Señor, en nuestro país. Señor, guarda la vida de cada uno de ellos en la santidad en Cristo, en el compromiso para compartir el Evangelio de Jesús, en el saberse siervos que lo que hacen es compartir y partir del Evangelio para la solución de los problemas de la gente. No permitas que se desvíen hacia apoyarse en otras enseñanzas o filosofías, sino que siempre entre ellos y el aconsejado haya una Biblia de por medio, el Evangelio de Jesús. Bendice a sus familias, prospera sus vidas, Señor, que haya pan en sus casas siempre y en medio de ellos estemos nosotros. Gracias te damos entonces por el día de hoy. Gracias porque sabemos que pronto regresaremos ya al templo a adorarte. Y en el nombre de Cristo hoy, Señor, te suplicamos, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.